Hola, ¿cómo les va? Bueno, en esta ocasión vamos a ver otro de los teoremas de integración. Es el teorema de campos conservativos, conocido como campos conservativos. Y esta clase está bastante vinculada con la clase 22, que sería la clase de curvas, de integrales sobre curvas, las integrales de línea sobre campos vectoriales, que hacia el final, en algunas misceláneas, yo había puesto algo de campos conservativos, que en su momento pensé que no íbamos a llegar con los contenidos, pero bueno, acá esta es la profundización de eso. Entonces vamos a retomar un poco ese tema y la idea de esto es trabajar integrales de línea en el caso de que los campos sobre los que se integran sean conservativos. Entonces vamos a refrescar un poco eso. ¿Sí? Y vamos a poder calcular la integral mediante la reconstrucción de la función potencial y del teorema mismo. Entonces, el teorema es, de nuevo, la dinámica de la clase va a ser similar a la del teorema de Green. Voy a enunciar el teorema, que es el resultado que vamos a usar, y nos vamos a enfocar en el uso del teorema, en el uso del resultado. No vamos a ver la demostración. También tienen todos los libros de cálculo vectorial, el Mersenne y Tromba, el Calculus, ¿sí? Donde pueden consultar y mirar las demostraciones. Pero para no recargar esta clase, la demostración no va a estar acá. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un campo conservativo, que ahora vamos a recordar bien qué es, fíjense que es un campo vectorial de Rn en Rn, y sea C una curva C1 a trozos, o sea, por pedacitos, orientada desde un punto inicial hasta un punto final, ¿sí? Entonces, si tengo una curva orientada, que la puedo parametrizar, que sea C1, y tengo un campo conservativo, entonces la integral de línea sobre ese campo, ¿sí? De ese campo sobre esa curva, ¿sí? Va a ser igual a calcular a, como f es campo conservativo, f es un gradiente de alguien, de otra función f más chiquita, una función escalar, un campo escalar. Este es vectorial, ¿no? Va de Rn en Rn. Este es escalar, o sea, va de Rn en R. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es que esta f va a ser su gradiente, ahora vamos a verlo, entonces la f chiquita es lo mismo que calcular sobre el gradiente de f, y eso va a ser igual que hacer una especie de Barrow sobre la función esta f chiquita, que es la función potencial, y fíjense que es f evaluado en el punto final de la curva menos f evaluado en el punto inicial de la curva. Entonces, fíjense que si el campo es conservativo, me interesa reconstruir lo que se llama la función potencial, la función de la cual la f grande es gradiente. Entonces, recordamos esto de que un campo vectorial es conservativo si existe una función, un campo escalar, ¿sí? Que vaya en un dominio B de Rn en R, tal que f grande es su gradiente, ¿sí? O sea que todas las componentes, cada componente, o sea, la primera componente de f grande es la derivada parcial con respecto a la primera variable, ¿sí? Si n es 2, ¿sí? Entonces este tendrá 2 componentes, si n es 3, tendrá 3 componentes, y es lo que nosotros vamos a abordar en los ejercicios, ¿sí? Pero está escrito de modo general. A la función esta escalar se la llama función potencial, que es lo que recién les decía. Entonces, básicamente lo que me dice este teorema es que si el campo f grande es conservativo, solo interesan los puntos iniciales y final del recorrido y no interesa el camino en sí. Es decir, que yo podría eventualmente ir por cualquier otro camino del mismo punto al mismo punto y valdría lo mismo la integral, ¿sí? Eso es lo que, digamos, cumplen lo que se llaman las funciones de estado. Entonces, bueno, yo esta parte la había mencionado en esa clase, ahora la vamos a trabajar un poco más. Y además, ¿cómo saber? Bueno, acá la gracia de esto es que yo necesito saber si el campo en cuestión, cuando tengo una integral de línea, es conservativo, y además, si de serlo, necesitaría saber quién es la función potencial, porque con ella puedo calcular la integral. Fíjense que puedo calcular la integral sin necesidad de hacer ninguna integral, solamente evaluando,
¿sí? Y restando. Entonces, si el campo, ¿sí? Sobre el que estoy integrando no tiene agujeritos su dominio, con esto me quiero decir, no sé, no es su dominio es todos los reales menos el 0, 0, o sea que no tiene un agujerito, el criterio para detectar si un campo no es conservativo para dos variables queda de esta manera. Lo enuncio solo para 2 y 3 variables porque ya lo enuncié de forma general y acá vamos a trabajar estos dos ejemplos, ¿sí? Entonces, si yo tengo un dominio sin agujeritos se entiende por agujeritos, que no tengo ningún, o sea, mi dominio es, no sé, supónganse todo un disco y no tengo ningún agujerito en el disco en el cual la función no esté definida, ¿sí? Bueno, entonces, en dos variables, ¿sí? De un campo de R2 en R2 o de un dominio de R2 a R2, va a ser conservativo si solo si las derivadas parciales, fíjense, la derivada de la primera función con respecto a la segunda variable es igual a la derivada parcial de la segunda función con respecto a la primera variable. Esto es como derivadas cruzadas. Fíjense que, fíjense que si esto tiene chances de ser un campo gradiente, esto sería una derivada parcial y esto con respecto a x y esto con respecto a y. Entonces esto sería las derivadas cruzadas, porque me quedaría la derivada con respecto a y, la derivada primero con respecto a x y con respecto a y, acá con respecto a x y al revés, con respecto a y y después con respecto a x. Y en R3 tengo una ecuación más, ¿sí? Lo que voy a pedir es que la derivada de F1 con respecto a y sea igual a la derivada de F2 con respecto a x. Fíjense que es, agarro F1 con respecto a la segunda variable, entonces agarro la segunda función con respecto a la primera variable, y así. Agarro F1, lo derivo con respecto a la tercera variable y tiene que ser igual que agarrar a la tercera función y derivarla con respecto a la primera variable, y después queda una función más, una ecuación más, que es agarrar la tercera función, derivarla con respecto a la segunda variable y agarrar la segunda función y derivarla con respecto a la tercera variable. Entonces tengo acá dos cosas para chequear, acá tres. En líneas generales, si yo no me fijo en el dominio y solo me fijo en esto, en estas condiciones, tener que valga esta igualdad o esta igualdad, según sea el caso, no me asegura que el campo sea conservativo. Me dice que podría serlo. Entonces tengo dos opciones. O puedo decir que el campo puede ser conservativo y si tengo un dominio por ahí medio dudoso o no tengo tiempo de chequear, muchas veces pasa, entonces, y después tengo que ir a la reconstrucción. Pero hay que tener cuidado, un poco de cuidado nada más con el dominio. Entonces, una vez que yo sé que es conservativo, lo que me falta es llegar a la función potencial, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es eso exactamente. ¿Por qué? Porque salvo que la curva sea cerrada, ¿sí? Me interesa calcular esto. ¿Por qué digo salvo que la curva sea cerrada? Porque si la curva es cerrada, el punto final es igual al punto inicial, entonces esto es f de algo menos f de lo mismo y me daría 0. Entonces la integral de un campo conservativo, la integral sobre una curva cerrada, que es este simbolito, da 0, ¿sí? Entonces necesitamos hallar la función de estado. Entonces, como nosotros tenemos su gradiente, necesitamos reconstruirla a partir de él. Entonces vamos a verlo con ejemplos. Vamos a ver primero un ejemplo de una función de dos variables, en dos variables, de R2, en R2, y después vamos a ver una función de tres variables. Entonces vamos a calcular la integral de línea de f, si c es la curva de imagen de esta función, ¿sí? O sea, acá directamente la curva está dada por la imagen de esto, ¿sí? Con t entre 0 y 4pi. Si grafican esto con el GeoGebra van a ver que es una hélice, ¿sí? Y igual no me interesa para lo que es el ejercicio mismo, porque yo tengo que calcular la integral de línea y no voy a pasar por el gráfico. Y tengo esta función, ¿sí? Que tiene, la primera componente llega hasta aquí y la segunda componente llega hasta aquí. Entonces, la función, fíjense, cada componente, esta va a ser f1 y esta va a ser f2. O sea, f1 es y más 2x por e a la x al cuadrado más 2x sobre x cuadrado más 2. Eso tiene dominio, esa componente tiene dominio todo R2.
y la segunda componente es x menos n de y, que también tiene dominio R2, ¿sí? Entonces el dominio es todo R2 sin ningún agujerito, y si yo calculo la derivada de la primera componente con respecto a y, fíjense, es derivar tres términos en los cuales el segundo y el tercero no tienen y, o sea que son constantes para la derivada, y el primero sí, entonces me da 1 eso. Y si yo derivo con respecto a x la segunda componente, me sobrevive solo la derivada de x con respecto a x, que me da 1. Entonces coinciden las derivadas parciales. Como el dominio es R2, puedo asegurar ya de antemano que el campo es conservativo. Entonces va a existir una función potencial. Bien, entonces, como la función potencial tiene como gradiente a la f grande, entonces vamos a usar ese dato. Entonces, lo que estamos diciendo es que la derivada parcial, el gradiente de una función de R2 en R, acá es de R2 en R, tiene dos componentes. Entonces, la primera es la derivada de f chiquita con respecto a x. Entonces, eso va a ser igual a lo que es f1. ¿Sí? Entonces, si yo quiero reconstruir a la f chiquita, tengo que integrar a ambos lados con respecto a x, ¿sí? Es la forma de reconstrucción. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Voy a ir un cachito a la pizarra. Porque esto es, la primera vez uno dice, ¿qué? No voy a poder hacer esto nunca. Pero la verdad es que después termina siendo bastante, si quieren, automático. Lo que les decía es esto, lo que estoy diciendo es mi f chiquita, que yo quiero encontrar, va de un cierto dominio de R2, o sea, no digo exactamente R2 porque no lo sé, a R, ¿sí? Y yo, si calculo su diferencial, lo puedo escribir como un gradiente, bueno, gradiente con respecto a x, sí, y es la derivada de f con respecto a x, ¿sí? Como función, y la derivada de f con respecto a y. ¿Sí? Tiene dos componentes, ¿sí? Entonces, si yo estoy diciendo que esto es f, que f es exactamente f1, f2, las componentes, lo que estoy diciendo es que la derivada parcial de f chiquita con respecto a x tiene que ser igual, por ejemplo, a f1. Bueno, también estoy diciendo que la derivada con respecto a y tiene que ser f2. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar por esta, ¿sí? Entonces yo digo, esta función tiene que ser igual que esto. Entonces, si yo las, por ejemplo, las derivo o las integro, si le hago lo mismo a esto, vale lo mismo, es lo mismo que hacerle lo mismo a esto, ¿sí? Porque son las mismas cosas. Entonces, si yo integro esto con respecto a x, va a ser lo mismo que integrar esto indefinidamente, ¿no? Integral indefinida con respecto a x. O sea, poner integral, o sea, si yo tengo dos funciones, integro con respecto a x. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la gracia de esto? Que de este lado, ¿sí? Yo tengo la integral de la derivada parcial. Entonces, lo que tengo es a f de x, y, perdón. A f porque es de dos variables. Tengo a la f. Y de este lado me va a quedar la integral de f1 diferencial x. Entonces tengo que integrar esto. Entonces con esto voy a poder reconstruir, ahora vamos a ver, parcialmente a la función. ¿Por qué digo parcialmente? Bueno, porque va a haber alguna información que no la voy a poder reconstruir solo con esto. Y voy a tener que después pasar acá. Entonces voy a tener, vieron que teníamos dos ecuaciones, ¿sí? Del gradiente. Entonces, efectivamente voy a tener que usar todas las ecuaciones. Entonces, de acá voy a sacar mucha información, pero después voy a tener que venir acá y usarla para terminar. Ahora nos vamos a dar cuenta. Entonces, eso es esto que tengo acá. Es esto que tengo acá. ¿Sí? Donde estoy diciendo que f va a ser igual a la integral de f1. Entonces, f es igual a esta integral, entonces tengo que integrar a esta cosa que tengo acá, la primera componente, con respecto a x. Entonces esto es integrar con respecto a x, indefinidamente.
Se calcula la integral indefinida tomando la variable y como constante respecto de la variable x. Esto es como aprendimos a integrar nosotros varias variables. La única diferencia es que ahora vamos a tener una integral indefinida. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, cuando yo integro con respecto a x, acá esto me queda y por x, acá esto me queda, no, bueno, podría escribir, no me quiero retrasar mucho con las integrales, pero lo que sí pueden ver es que yo tengo esta integral, tengo y más 2x e a la x al cuadrado más 2x sobre x al cuadrado más 2 diferencial x. ¿Está bien? Sí. Esto con respecto a x. Entonces, esta integral me da y por x, porque me queda la integral de esto, y después esta que está acá, 2x e a la x al cuadrado, diferencial x, ¿sí? Si yo hago una sustitución, donde sustituyo x al cuadrado, diferencial t, 2x diferencial x, ¿sí? Si recuerdan, esto entonces es t y esto que está acá es diferencial t. Entonces quedaba e a la t diferencial t, que me da e a la t más una constante, y esto es e a la x al cuadrado, más la constante. La constante esta la voy a dejar al final, porque también tengo otra integral acá, lo mismo pasaba acá. Voy a poner, esto es e a la x al cuadrado. Y esto que está acá es, fíjense que para esta integral la primitiva es logaritmo de x al cuadrado más 2. ¿Sí? Porque si yo, mire, si yo derivo a esto, ¿sí? Y acá me olvido de y, pero si yo derivo esto con respecto a x es 1 sobre x cuadrado más 2 por regla de la cadena, por la derivada de lo de adentro que es 2x. Y acá iría una constante, ¿sí? Pero es una constante de integración con respecto a la variable x. Entonces, eso me dice que es constante respecto de x, pero no necesariamente de y. Entonces, para no olvidarme de eso, y esa es la parte que no vamos a poder recuperar totalmente de la función f, le vamos a poner k de i. ¿Sí? No sé qué letra usé acá. A ver. ¿Qué letra usé? Acá, la verdad. Bueno, usé en vez de K, usé C. Donde C de I es la constante, que es constante con respecto a X, pero no sabemos si es constante respecto de Y. ¿Sí? Por eso yo les decía que la función la vamos a poder reconstruir parcialmente. Entonces todavía no está la función reconstruida. Hay una parte que sí lo está, pero falta, porque todavía esto no. Si acá tuviéramos una constante respecto de X y respecto de Y, ya estaría. Pero no lo es. Sí podemos usar la segunda ecuación, que era que la derivada parcial de f con respecto a y tiene que ser igual a la segunda componente de la f grande. Pero ahora vamos a usar la información que ya tenemos, porque si yo vuelvo a hacer solamente la integral de f2, voy a tener como la misma información y no la voy a mezclar con la que ya tengo. Yo quiero usar esto. Entonces vamos a usar a la f y lo vamos a derivar con respecto a y. La derivamos con respecto a y. Y si lo derivamos con respecto a y, sobrevive solo esto y esto. O sea que me queda esto derivado con respecto a y, me queda x más c', ¿no? O sea, la derivada de esta función c de y con respecto a y. ¿Sí? Pueden ponerlo, para que si les resulta confuso, pueden poner derivada de c con respecto a y. Y la f2 ya la tenía por dato, era x menos seno de y. Entonces ahora tengo esto y los igualo. Entonces cuando igualo desaparece la x y me queda que c' es igual a menos seno de y. ¿Sí? Y acá voy a ir de vuelta a la pizarra un cachito. Entonces lo que tengo es que c' de y es menos seno de y. Menos seno de y. ¿Sí? Yo en general no le pongo paréntesis. Sí. Y acá voy a hacer un poco lo mismo que hicimos hace un ratito. Si yo tengo dos funciones que son iguales, voy a integrar,
¿sí? Con respecto a y en esta ocasión, ¿sí? Porque ya con respecto a x hice todo, y si integro con respecto a x, probablemente todo me dé 0. De hecho, esta parte me va a dar 0, ¿sí? No me va a dar 0, perdón, pues es una constante con respecto a x, entonces no me suma mucho, no da 0, disculpe. Entonces, de acá yo tengo, bueno, por un lado tengo menos y tengo una primitiva de seno es menos coseno, así que con esto queda coseno de y, ¿sí? Más una constante. Y de este lado tengo una función derivada con respecto a y e integrada con respecto a y. Entonces esto me devuelve la misma función, ¿sí? Esto es el teorema fundamental del cálculo. Entonces, si yo derivo e integro la misma función, me va a dar ella misma salvo una constante, ¿sí? Entonces, eventualmente la constante la podría pasar para este lado y agrupar a todas las constantes juntas, ¿sí? Así que por eso pongo solo esto. Y acá me da, fíjense que me da quién es la constante con respecto a y. Y fíjense que no es una constante. Esta sí es una constante, porque yo ya integré 2 veces. Primero integré con respecto a x y ahora integré con respecto a y. Entonces esta sí es constante. Y entonces, la función que nos faltaba, el pedacito de la f que nos faltaba, es esta. ¿Sí? Entonces, es esto de acá. Entonces me quedo coseno de i más k con k en r. Entonces, reemplazo a c por lo que me dio y me queda la función. Fíjense que la función es esta, que está acá, es i por x más e a la x al cuadrado más el logaritmo de x al cuadrado más 2 más el coseno de i más k. Esto es una familia de funciones porque para cada constante es una función distinta, ¿sí? Entonces me da una familia de constantes. Entonces, hasta acá solamente calculamos la función potencial, todavía no resolvimos el problema. Entonces, como el campo era conservativo, si aplicamos el teorema de campos conservativos, me da que la integral sobre el campo es igual a la función potencial en el punto final menos la función potencial en el punto inicial. Y el punto final era cuando t era 4pi, ¿sí? Que lo único que hice acá es reemplazar, fíjense, 4pi hice acá, 4pi por coseno de 4pi y 4pi por seno de 4pi. Este da 0 y este queda 1 por 4pi, así queda 4pi. Cuando evalúo todo en 0 da 0, 0, ¿sí? Entonces, me queda f de 4pi menos f en 0, 0. Por si no se entendió, vuelvo a la pizarra. Porque esta es una parte que suelen confundirse, reconstruyen bien, pero después tienen líos para evaluar. Yo tenía que mi curva era la imagen de esto, t coseno de t seno de t, con t de 0 a 4pi. O sea, me está diciendo, ¿sí?, que el punto final, o sea, c es la imagen de alfa, la curva. Es alfa en 4pi. 4pi. Y el punto inicial es alfa en 0, en tiempo 0, ¿sí? Tiempo inicial, tiempo final. Entonces esto es, como les decía recién, 4pi, 0, ¿sí? Porque es 4pi por coseno de 4pi, que da 1 por 4pi, y este da 4pi por seno de 4pi, que da 0, y este da 0, 0. ¿Sí? Entonces después yo voy a hacer f del final menos f del inicial. Y la f es la que acabamos de reconstruir. Esta. ¿Sí? Entonces ahí, y fíjense que acá ni miro orientación, porque en realidad la orientación está dada, ¿no? Está, porque el punto, fíjense que lo que estoy diciendo es voy el inicial, voy del inicial al final. Entonces acá está el tema de la orientación. Si uno tuviera una curva orientada al revés, tendría estos signos intercambiados. ¿Sí? Bueno, y esto es simplemente evaluar en 4pi, 0 y en 0, 0.
Entonces, fíjense que yo lo que hice acá, como siempre tengo una componente 0, el primer término se anula, ¿sí? Esto se los dejo para que lo chequen. Y fíjense que la constante, que si yo pusiera cualquiera de la familia de las potenciales, porque se cancelan, entonces es lo mismo que poner k igual 0 y poner 1. O sea, la función potencial no es una sola, sino es una familia de funciones. Eso tiene sentido, porque cuando uno integra, ¿sí? La integral indefinida me devuelve una familia de funciones, no me devuelve una única. Entonces acá también tiene sentido. Entonces, como vale para cualquier k, directamente uno puede tomar k igual 0 y agarrar la de la familia con k igual 0 y ya está. Entonces me da esto, ¿sí? Que es evaluar en estos focos. Bien. Vamos a ver ahora un ejemplo en R3, ¿sí? Donde tengo una curva de vuelta parametrizada por estas cosas, que ya esta es un poquito más difícil de interpretar. No nos interesa, solo nos interesa que voy a tener alfa de, esta es sigma, la letra sigma. Sigma de 0 va a ser mi punto inicial y sigma de 1 va a ser mi punto inicial. Después evaluamos al final, ¿sí? O lo pueden hacer al principio y dejarlo anotadito. Y la función es esta, que es una función de 3 componentes. También es una función con dominio en todo R3. Y tengo que calcular la integral de línea. Fíjense de vuelta que esta curva está orientada porque lo que me está diciendo es que es imagen de esto, entonces va de sigma de 0 a sigma de 1, ¿sí? Lo mismo que en el caso anterior. Entonces, vamos a ver que el campo F es conservativo. El dominio de F es R3, no R2, porque tiene 3 componentes y tiene 3 variables y va de R3 en R3. Y si yo derivo, no voy a hacer todas las derivadas. Si derivo a F1 con respecto a Y, me da igual que derivar a F2 con respecto a X. Lo mismo pasa con F1 cuando derivo con respecto a Z y F3 con respecto a X. Y lo mismo pasa cuando derivo a F3 con respecto a Y y derivo a F2 con respecto a Z. Acá están, ustedes chequen después. Entonces, como tiene dominio todo R3 y las derivadas cruzadas me dan iguales, entonces va a existir una función potencial. Tenemos que hallar esa función potencial. Entonces, vamos a hacer, la dinámica es la misma, ¿sí? La dinámica es la misma que la que hicimos para R2. Lo que pasa que ahora se nos suma una ecuación, o sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? O sea, si existe una función tal que el gradiente, ¿sí? De f es igual a f1, f2 y f3, ahora son 3 componentes, entonces lo que estoy diciendo es que la derivada de f chiquita con respecto a x va a ser igual a f1, la derivada de f chiquita con respecto a y va a ser f2, y la derivada de f chiquita con respecto a z va a ser f3 grande. Entonces tengo estas 3 ecuaciones. Entonces voy a partir de esta. Entonces voy a hacer lo mismo que hice recién. Integro a esto con respecto a x, ¿sí? Y de este lado voy a obtener una f parcial. Y de acá, o sea, me va a dar, la f parcial me va a dar lo que me dé esta integral. Y después voy a venir y lo voy a poner acá y voy a obtener una f parcial de vuelta y ahora de vuelta voy a tener que hacerlo. O sea, tengo que hacer ese paso 3 veces. Entonces, lo que les decía, f va a ser, en principio, integrar sobre la función f1 con respecto a x. La función era esta cosa, integro con respecto a x y me queda la integral, esta es una constante, así que me queda esto por esto, o sea, me queda lo mismo. Y acá me queda más, esto es una constante con respecto a x, así que me queda la constante por x. Y después me queda una función constante, pero ahora la diferencia es que es constante respecto de x, entonces podría no serlo respecto de y, respecto de z. Por eso en lugar de poner c de y pongo, yo le puse h de y z, pongo 2, o sea, podría ser una...
A veces pasa que cuando yo después voy a los siguientes pasos, resulta que este término me da una constante. ¿Sí? Muchas veces les va a pasar. Bueno, ahí será una constante, pero siempre tengo que tener en cuenta que podría no serlo, y eso va a depender de cómo son las componentes de la F grande, del campo gradiente. Entonces ahora agarro la F reconstruida, parcialmente reconstruida, y la igualo a F2, ¿sí? La derivo con respecto a I y la igualo a F2. Entonces agarro esta. Fíjense que no estoy haciendo lo mismo. Si yo derivo con respecto a X, voy a volver al paso original. ¿Sí? Voy a volver a F1. ¿Sí? No, derivo con respecto a Y. Si derivo con respecto a Y, ¿sí? Me va a dar E a la X por menos seno de Y más Z por X, y acá me va a quedar una derivada parcial con respecto a Y. Ahí sí voy a tener que hacer esta notación. Y después eso lo igualo a F2. F2 será esto. Entonces fíjense que hay varias cosas que se restan y me sobrevive, se resta todo. Fíjense que se resta todo porque a ambos lados tengo lo mismo, salvo la derivada parcial. Entonces me queda que la derivada parcial de h con respecto a y me da 0. Entonces eso me dice, ¿qué me dice? Si integro a ambos lados, me dice que h es una constante con respecto a y, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo, si yo esto me da una constante, pero con respecto a y, entonces podría ser que no fuera una constante respecto de z. Ese es el único cuidado que hay que tener cuando uno reconstruye. Entonces, hasta el momento la función me queda así, y fíjense que ahora la h h de iz es solo una h de z eventualmente. ¿Sí? Entonces ahora uso la tercera componente, la tercera ecuación. Y agarro la f, reconstruida parcialmente, y la derivo con respecto a z y la igualo a f3. Derivo con respecto a z, esto me da 0, esto me da iz, ix o xy, y esto me queda la derivada la derivada de h chiquita con respecto a z, o lo que es lo mismo h', ¿no? Y f3 era x por y más z y lo igualo. Entonces fíjense que se cancela todo y me queda, no se cancela todo, me queda que h' en z es z. Integrando, me queda que h es z cuadrado sobre 2 más una constante. Ahora sí, ya es constante respecto de x, respecto de y, respecto de z, entonces es una constante en su sentido absoluto. Entonces, fíjense que la función, la familia de funciones potenciales me queda reconstruida así. ¿Sí? O sea, tenía un término que no dependía de y ni de x, pero sí de z. Algo para mencionar con respecto a esto es que yo puedo empezar en cualquier orden con las tres ecuaciones. Si quisiera, yo podría empezar con la tercera ecuación, podría empezar de acá y después ir a la segunda y a la primera, o de la segunda, o sea, es indistinto. La reconstrucción va a empezar distinto, pero después me va a dar la misma función, no es que me va a cambiar la función. Entonces, bueno, ahora lo que falta es ver quién es sigma de 0 y sigma de 1. Sigma de 0 es evaluar en 0 a toda la función, que me queda 0, 0 y 1, y me queda en sigma de 1, me queda también 0, 0 y un medio. Entonces, bueno, ya tomamos k igual 0 y aplicamos el teorema. Entonces la integral de líneas sobre la curva del campo conservativo va a ser evaluar a la función potencial en sigma de 1 menos evaluar a la función potencial en sigma de 0. Es f en 0, 0, 1 medio menos f en 0, 0, 1, que me da menos 3 octavos. ¿Sí? Es 1, 0 y 1 octavo la primera, y esto es menos 1, menos 0, menos 1 medio. Fíjense que esto es evaluar acá, ¿sí? Se los dejo de tareita, si quieren chequear. Es muy fácil confundirse algún signito y eso, pero bueno, tengo fe en mí y en la cuenta que hice, pero cualquier cosa si no me lo comenta. Entonces, bueno, una vez que ya tengo la función potencial, es muy sencilla la cuenta.
Bien, entonces lo que les mencionaba recién es bastante importante. Yo podría cambiar el orden de reconstrucción, con eso cerraría, ¿no? O sea, yo puedo, esto que está acá, puedo elegir cualquier orden, o sea, puedo empezar si me conviene, a veces conviene, cuando uno ya hizo varias veces esto, puedo empezar primero así, puedo empezar por esta, ¿sí? Y empezar así, integro con respecto a Z, integro con respecto a Z, ¿sí? Porque la idea es que acá aparezca F, y entonces empiezo por acá. Y después subo con lo que me dé acá a la segunda y después subo a la primera. Entonces, de acá me va a quedar una función que va a ser algo más una h, ¿sí? De x, y, porque eventualmente va a tener constante con respecto a x y con respecto a y. Y por cómo fue la función, esta h, o sea, acá me van a aparecer, me va a ir apareciendo la misma función, pero en distintas etapas. Miren lo que era la función, la que me quedó finalmente. Acá, la función que me quedó, esta, fíjense que acá hay un término que no depende de z. Entonces, por ejemplo, cuando empiece la reconstrucción desde z, me va a aparecer primero esto y esto no me va a aparecer, me va a quedar como dentro de esa h. Y después me va a aparecer cuando empiece a integrar en el segundo y tercer paso. Pero finalmente, haga el orden que haga, si hago bien las cuentas, me tiene que dar lo mismo. Y eso está bueno porque por ahí si ustedes practican con compañeros, por ahí hacer en distinto orden y chequear. Es muy fácil confundirse y equivocarse. ¿Cómo sé si hice bien la cuenta? Bueno, tienen una forma de chequear. Esta función, o esta familia de funciones, tiene su gradiente igual a f grande. Entonces, si yo la derivo con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, me tienen que dar las tres componentes de la función grande. Entonces, tengo una forma rápida de chequear. Y eso está bueno. Entonces, bueno, con eso estamos por ahora con campos conservativos, así que tienen algunos ejercicios en la práctica para hacerlo. Como las repito, al principio parece muy difícil y uno dice, no, yo esto no lo voy a poder hacer y es bastante mecánico. ¿Sí? Lo importante es hacer bien las cuentas y terminar bien el ejercicio, porque también es algo muy común llegar a la función potencial y olvidarse que uno tenía que calcular una integral de línea. Así que ojo con eso. Así que bueno, nos vemos.